Vía Zoom, aquellos que no hacen seguimiento por la plataforma de Facebook. Sí, en efecto, el diseño instruccional ha traído un gran auge, y más en la coyuntura del pasado 2020, en la cual nos obligó a todos a montarnos esta ola, en esta dinámica de poder integrar las TICs en todo lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ciertamente el diseño instruccional lo hacemos nosotros, y todos ustedes que de alguna manera tienen alguna experiencia educativa, bien sea desde inicial hasta una educación superior, lo venimos haciendo muchas veces inconscientemente, pero venimos haciendo tipo de desarrollo de diseño instruccional porque de alguna manera tenemos alguna intención, una acción pedagógica o didáctica con nuestros participantes. Esto de alguna manera también tiene sus particularidades que vamos a tratar de hacerlo de la manera más afable para la tarde de hoy. Un poco el cómo podemos hacer diseño instruccional enmarcado para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje dentro de entornos virtuales de aprendizaje. Bien, si bien es cierto que, que venimos en esta coyuntura, de este contexto que nos conllevó este 2020 de adaptarnos a nuevas formas de trabajo, a nuevos modos de enseñanza, esto viene desde hace su tiempito, pues. Y ciertamente nosotros que venimos de una época que dice algún autor, de la cultura del átomo, de la cultura de lo palpable, la cultura de lo tangible, lo que puedes manipular, y de esas relaciones personales, nos llevó a venir desde hace un tiempito y en este contexto cambiar ese paradigma de esa cultura del átomo hacia la cultura del valle, es decir, esa cultura de elementos que son intangibles, de elementos que están enmarcados en una cultura virtual, en una cultura digital. Entonces, ciertamente esto es uno de los primeros preceptos que nos ha conllevado a nosotros a repensar experiencias educativas que venimos desarrollando y sentimos que estamos bien, pero muchas veces en nuestros contextos estas experiencias educativas no suelen ser suficientes para poder captar la atención y tener un impacto de mayor pertinencia, un impacto más atinado con nuestro público objetivo, con nuestros estudiantes, con nuestros participantes de diferentes espacios formativos. Y pues sí partir desde la premisa de entender y de ir definiendo qué entendemos por diseño instruccional. Y pues según estos dos autores que les voy a citar, el primero Brian Champagne tiene, lo concibe pues como ese proceso de analizar, diseñar y desarrollar materiales digitales de aprendizaje centrado en el estudiante a objeto de alcanzar objetivos personales y organizacionales perfectamente definidos. Mientras que nuestro segundo autor, Roderick, nos concibe el diseño instruccional como ese proceso a través del cual se crea un ambiente de aprendizaje, así como los materiales necesarios con el objetivo, con el objetivo de ayudar al alumno a desarrollar algunas capacidades necesarias para lograr ciertas tareas. En síntesis, la concepción que tienen estos autores, entre los muchos autores que han repensado en relación al diseño instruccional, es el arte, pues digamos, es el arte de pensar, de soñar, de innovar procesos de aprendizajes centrados pues, en la realidad de nuestro estudiante, en la realidad de nuestro participante, a fin de atender el desarrollo, bien sea de los objetivos definidos por las organizaciones o de esas competencias que nosotros tenemos mapeadas en nuestros proyectos de aprendizaje. Y ojo, hago la salvedad aquí porque el diseño instruccional no solamente va enmarcado dentro
de el poder favorecer espacios educativos formales, como lo puede ser desde educación inicial hasta educación superior, sino también viene pensando en responder a necesidades formativas dentro de campos organizacionales. Ciertamente en el área de recursos humanos de todas las organizaciones hay personas también que vienen desarrollando experiencias de diseño instruccional enfocadas al tema de capacitación y adiestramiento del talento humano. Entonces, el diseño instruccional viene a satisfacer todas las experiencias formativas que tengamos dentro de un proceso de capacitación, tanto en educación formal como en no formal. Y pues de enmarcado pues dentro de la realidad que nos viene arropando un poco en esta coyuntura, al impartir clases vía Zoom, vía Teams, Meet, u otras plataformas, Blackboard, no nos garantiza el éxito de una educación online, una educación virtual, de una educación en un entorno virtual de aprendizaje. Ciertamente por nuestra cultura y nuestros modos de relaciones que veníamos enmarcados en una relación presencial, al mirar a un espacio de formación virtual, ciertamente lo que miramos como mayor cercanía es esa comunicación síncrona en tiempo real entre el docente o entre el facilitador y los participantes en una plataforma virtual. Sin embargo, por la diversa coyuntura, muchas veces estas capacitaciones o sesiones de aprendizaje en tiempo real muchas veces no garantiza el éxito en función al logro del objetivo de las competencias mapeadas en la experiencia de aprendizaje. Es decir, la efectividad del aprendizaje en función a la transmisión del conocimiento debe cubrir un amplio panorama de los objetivos de los programas de formación. Y para lograrlo, en efecto, si utilizamos diversas metodologías, diversas teorías y diversos elementos o conceptos propios del diseño instruccional en función al proceso de enseñanza. Ahora bien, ciertamente dentro del diseño instruccional existe un gran número de teorías, de paradigmas, de enfoques que vienen a sustentarlo, a respaldarlo en función de la intencionalidad pedagógica que se tenga. Esto es muy importante el mirarlo desde este momento, en función de la intencionalidad pedagógica o el impacto que yo desea lograr en mi público objetivo, yo de alguna manera voy vinculando con el diseño instruccional qué corriente, qué paradigma psicológico va sustentando mi enfoque, va sustentando mi propuesta formativa. Entre ellos tenemos principalmente el conductismo, que se basa básicamente en el desarrollo de respuesta entre algunos estímulos, reforzamientos positivos, de cara al logro de algunos objetivos, de algunos saberes por parte de los estudiantes. El constructivismo, que básicamente también tiene un gran auge, un gran enfoque dentro del diseño instruccional, que básicamente es el modo en el cual el participante va construyendo sus propios conceptos, sus propios paradigmas de aprendizaje en la medida que va construyendo, va edificando la interacción con los elementos de estudio. Básicamente el estudiante aquí se vuelve como un constructor de su propio conocimiento. El cognitivismo, que es una de las nuevas corrientes o paradigmas de aprendizaje que vienen sustentados, pues el aprendizaje en la red, ya en la cual de alguna manera quiere hacer énfasis en la construcción de comunidades de aprendizaje en la cual se comparte y se socializa información que podemos discernir, que podemos reflexionar en manera personal o en equipos, y en función a estas reflexiones generar nuevos paradigmas de conocimiento, generar nuevas percepciones, nuevos enfoques, nuevos saberes. Y por último, dentro de los muchos que tenemos la teoría del aprendizaje de Robert Academy, que parte un poco desde esos 9 estadios que él plantea, desde conocer la realidad del estudiante,
proponerle unos objetivos de aprendizaje, acompañarle, orientarle en este proceso de aprendizaje. Entonces son algunas de las corrientes, de los enfoques psicológicos que van sustentando todo el tema de lo que es el diseño instruccional dentro de entornos virtuales, no solamente para entornos presenciales, sino también para entornos virtuales. Y muy bien, y ciertamente hay otro elemento que tiene gran validez y que tenemos que tener muy preciso en el tema de diseño instruccional, que es la taxonomía de Bloom. Y fíjense, sabemos que Bloom nos concibe pues, lo que es lo mental y comprensión del conocimiento en dos procesos mentales, que por una parte lo concibe los procesos mentales inferiores, que tienen que ver con la comprensión, la aplicación, el conocimiento y comprensión, y hasta un momento la aplicación. Y por otra parte, Bloom nos plantea los procesos mentales superiores, como pueden ser el análisis, la síntesis y la evaluación. Ahora bien, ¿por qué es importante tener presente el tema de la taxonomía de Bloom? Pues porque de alguna manera, desde la concepción de mis objetivos o competencias, voy a ir delimitando qué tipo de enfoque le voy a ir dando a los diversos recursos materiales que voy a ir colgando en mi entorno virtual de aprendizaje, o el enfoque que le voy a dar al objeto virtual que vaya a diseñar para una plataforma virtual. Pues. Entonces, y finalmente, ¿qué tipo de evaluación voy a conseguir dentro de este entorno virtual? Es decir, si yo dentro de mis objetivos y competencias de aprendizaje preveo tener una competencia, un objetivo que tenga que ver con un elemento en comprensión, es decir, conocer los diferentes estamentos del diseño instruccional, y ya al momento de poder realizar algunos ejercicios interactivos o la evaluación en sí, no puedo colocar unos elementos que impliquen el desarrollo de lo que es un análisis, una síntesis. Entonces, por eso es importante tener mapeada la taxonomía de Bloom, que de alguna manera todos los elementos que forman parte del diseño instruccional vayan articulados en función al mismo estadio de conocimiento. Y por otra parte, dentro de la gran variedad de modelos, que de alguna manera los modelos son, las metodologías son los que van a ir sustentando el cómo, yo voy a ir desarrollando mi propuesta de diseño instruccional, uno de los más digeribles, de los más sencillos un poco de podernos manejar, tiene que ver con el modelo ADL, y que ciertamente es un proceso escalonado, pero de alguna manera se han hecho también algunas adaptaciones que puedan realizarse de una forma cíclica y que pues de alguna manera pueda responder a los diversos escenarios formativos. El primer elemento de esta metodología tiene que verse con el tema del análisis, es decir, en comprender los antecedentes de nuestra audiencia, en entender cuáles son sus ejes de interés, cuál es su perfil, es decir, lograr comprender en esta etapa de análisis cuál es el perfil de nuestro público objetivo. Es decir, no es lo mismo el poder desarrollar una propuesta instruccional para chicos de educación media, de educación inicial, de educación superior, o desarrollar una propuesta de formación para un campo organizacional. Entonces aquí pasa por conocer cuál es nuestro público objetivo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características, cuáles son las habilidades, pero esto también es muy importante, las habilidades técnicas. En este caso, cuando vamos a desarrollar una propuesta de formación y learning, cuáles son las propuestas las habilidades técnicas de nuestro público objetivo. Seguidamente, continuamos con la fase de diseño. Y aquí básicamente viene la fase de diseño de la instrucción, de la propuesta de los objetivos, de la ruta de procesamiento de la información, de poder establecer las pautas, las consignas de aprendizaje,
de poder ir pensando en cómo ir delimitando nuestra propuesta formativa que de alguna manera puede concretarse en un objeto virtual de aprendizaje. Finalmente, qué tipo de diseño voy a ir realizando, qué tipo de recursos, material multimedia voy a ir delimitando y voy a ir realizando. Por otra parte, viene la parte del desarrollo, que va a depender mucho de la concepción del diseño que, que vaya a prever. Si es solamente una comunidad de aprendizaje, bueno, el poder establecer los elementos que van a estar presentes dentro del entorno virtual, o el poder desarrollar los materiales y recursos o ejercicios interactivos que se previeron en la fase anterior. Finalmente, la fase de implementación, que va a depender un poco de poner en marcha los distintos recursos materiales y actividades en una plataforma LMS, en un entorno virtual de aprendizaje. Ya vamos a mostrar, mencionar algunos a continuación, que básicamente son las diversas LMS que, que prestan servicio en el mercado. Y de alguna manera también el poder discernir qué tipo de plataforma voy a seleccionar, va a depender mucho también del tipo de diseño, el tipo de recursos que tenga previsto compartir con mis participantes. Y finalmente la evaluación, que tiene que ver con el desempeño, con medir el impacto de nuestra formación en nuestro público objetivo, y no solamente recoger el impacto, sino también el recoger esa feedback, esa retroalimentación de nuestros participantes, de tal manera que sea como un proceso de mejora de la calidad de nuestros cursos virtuales. Y pues asimismo existen una diversidad de otras metodologías que son aplicables tanto para entornos virtuales de aprendizaje, como para el diseño de objetos virtuales, como para educación presencial. La SURE, el modelo de Carey, el principio de diseño instruccional de Merritt, diseño instruccional de Kane, o alguna metodología propia que desarrolle cada persona. Pues se dice por allí que cada diseñador instruccional existen diversas metodologías que son adaptables al tipo de organización en la que estemos pensando desarrollar una experiencia formativa. Bien, seguidamente aquí conversando sobre las fases del diseño instruccional. Ya al momento de pensar en la concreción del diseño de un objeto virtual de aprendizaje que utilicemos dentro de un entorno virtual, todo parte desde la definición de la estructura. Es decir, cuál es la arquitectura de contenido que voy a tratar en mis insumos, en mis recursos, en mis materiales. Seguidamente la fase de diseño, que se va concretando en un guión instruccional. Seguidamente la fase de desarrollo, la plataforma y la evaluación. De alguna manera, esta fase, esta ruta de diseño de objetos virtuales para entornos va a ir pasando por esta ruta de definir la estructura hasta el momento de la evaluación. De cara a la estructura, básicamente en ella se hace el proceso de lo que es la curación de contenido, la depuración de los saberes. Entonces, en esta curación de contenido es donde nosotros, de alguna manera, vamos organizando jerárquicamente cuáles son los diversos tipos de saberes que van a formar parte del recurso o material que voy a diseñar. Es decir, en ella voy a seleccionar la información relevante, filtro la información, organizo nuevamente los datos con ya la información filtrada, puedo añadir información de valor, difundo un nuevo contenido y mido los resultados obtenidos. Básicamente en esta fase se define pues la arquitectura de contenido que estará presente dentro de los recursos o materiales multimedia que estarán dentro del entorno virtual. Seguidamente, ya en la fase de diseño,
eh, implicará pues discernir, ya una vez estructurada todo el tipo o todo el contenido, toda la estructura jerárquica de los saberes que voy a tratar de material, básicamente el primer paso es discernir qué tipo de material voy a diseñar. Puedo elaborar clips de videos, por ejemplo, los tipos de los cursos masivos de LinkedIn, los cursos masivos de Coursera, que son clips de videos, o puedo realizar material educativo multimedia. Y este tipo de material educativo multimedia puedo pensar, pues, si voy a hacer un objeto virtual, una presentación multimedia, o voy a realizar una animación. Entonces, ahí un poco también implica el poder discernir qué tipo de material educativo multimedia deseo desarrollar. Un curso virtual, alguna herramienta de autor o una animación de video y también en otras herramientas de autor. Entonces, básicamente, ambas propuestas, bien sea un kit de video o un material educativo, que reitero que puede ser un curso virtual, un objeto virtual de aprendizaje, o puede ser una animación, ambas se concretan en un guión instruccional. En este guión instruccional es la ruta, es como la receta o el paso a paso a seguir para la siguiente fase, que es la fase de desarrollo. Seguidamente, en esta fase de diseño, también es donde se define si el tipo de material constará de alguna metáfora. Si el tipo de material del tipo de diseño será un objeto gamificado, si constará de ejercicios interactivos, qué tipo de ejercicio interactivo constará y cuántos, y seguidamente ambos tipos de formatos se aterrizan, se trabajan también en una propuesta gráfica. Y la propuesta gráfica, eh, ya validado el guión instruccional, se concreta en lo que es el storyboard. Entonces, básicamente, en esta fase es la fase de idear, de pensar, de soñar, pues qué tipo de objeto deseo y los alcances que puedo darle extraordinarios a través de definir una metáfora para el desarrollo del objeto, si es gamificado, si va a contar de ejercicios interactivos. Y aquí pues ir trabajando de alguna manera también con el diseño gráfico, la propuesta gráfica del mismo. Por una parte se va concretando el diseño instruccional y por otra parte se va afinando los detalles de la propuesta gráfica para el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje en el marco de los entornos virtuales de aprendizaje. Finalmente, bueno, aquí definimos pues ya en función a la fase anterior, que es la de diseño, ya en esta fase de desarrollo se concreta todo lo anteriormente mencionado en la fase de diseño. Eh, si, si deseo realizar una animación, unos clips de video, bueno, sabes que posteriormente este video tiene que ser editado, procesado, y bueno, existe alguna herramienta como Adobe Premiere, entre otros editores de videos profesionales que favorecen la edición de los mismos. Si deseo realizar, pues, animaciones, existen herramientas como el After Effects que me permiten pues también desarrollar tipo de animaciones, Photon, que es una herramienta web, eh, Animatron, Animaker, que son algunas herramientas que permiten hacer animaciones, y si consigo poder realizar una presentación multimedia con un ejercicio interactivo, pues existen algunas herramientas de autor como Artículo Storyline, el Domino, hay otra herramienta web que es el Genially, que también es muy versátil y muy útil para poder desarrollar materiales educativos multimedia, porque también, bueno, puedo hacer ejercicios gamificados con Genially, puedo hacer ejercicios interactivos también, y pues es una herramienta bastante útil, pues porque viene con algunas plantillas prediseñadas. Y ya
Seguidamente, en la fase de desarrollo, que también forma parte de la parte de diseño, porque vienen muy tomadas de la mano, se tiene que prever pues la buena visibilidad de los contenidos. Esto tiene que ver mucho con el tema de la combinación de colores, con el tipo de fondo, la tipografía, los personajes, la iconografía, la esquematización, que tiene que ver con la estructura vertical en la cual voy planteando mi, mis saberes. Recordemos que aquí en material multimedia, en un objeto virtual de aprendizaje, no es un documento PDF donde coloco todo el texto, sino más bien en la esquematización. Para ello, trato de ir tomando los elementos más importantes o conceptuales de cada punto y poderlo presentar de una manera más organizada, más estructurada dentro de mi fase de desarrollo. Complementariedad con otros medios. Aquí un poco el poder establecer una sincronía con todos los elementos que forman parte de la composición gráfica para que todos den respuesta a una misma intencionalidad. Es decir, el texto, que puede ser con palabras clave, frases cortas, enunciados, que tenga sincronía con la iconografía utilizada, con los personajes, inclusive con la locución que esté planteada en nuestros objetos. Asimismo, puedes evitar la sobrecarga cognitiva, es decir, cuando en un slide tenemos muchos elementos, puede generar un grado de dispersión en nuestro público objetivo. Entonces, la idea es que un diseño, mientras más simple, más impacto a nivel cognitivo genera en nuestros participantes. Resaltar los elementos fundamentales, es decir, otro de los preceptos planteados, que si en diverso material tengo un conjunto de información, pues resaltar cuáles son los elementos más importantes, más esenciales, y que de alguna manera el usuario tiene que tener mayor precisión de los contenidos. Y finalmente buscar la interacción con la participación. Pues por eso que nosotros siempre en algunos objetos virtuales que tengan, siempre hay algunos ejercicios interactivos, bien sea durante el desarrollo de la animación, de la presentación multimedia o del clip de video. Siempre hay unos elementos de interacción con el usuario. Y si está en un entorno virtual, bueno, hay un conjunto de herramientas que también nos permite generar una interacción con la audiencia, de tal manera de poder ir captando la atención. Bien, por otra parte tenemos acá, que son las plataformas LMS, que muchas de ellas van a depender del tipo de objeto, materiales multimedia que desean colgar. Bueno, tenemos de las más comunes en el mercado, tenemos Blackboard, Docebo, Chamilo, Canvas, Moodle, que son un conjunto de MLS que todas de alguna manera tienen las mismas características, porque bueno, tienen, o sea, los mismos bloques, pero que cada uno tiene como su ventaja para poder compartir diversos materiales. Es decir, hemos tenido experiencias donde hemos compartido materiales, objetos virtuales o materiales multimedia en un formato SCORE, donde hemos utilizado la plataforma Docebo. También hemos utilizado para este tipo la plataforma Chamilo. Tengo una animación hecha en Genially, de pronto se me puede hacer más favorable utilizar Moodle, porque bueno, copio el código HTML5 y inserto en una etiqueta en Moodle. Y pues, en función del tipo de objeto, puedo decidir qué tipo de plataforma deseo seleccionar para ello. Y finalmente la evaluación, como ya lo mencionamos anteriormente, la evaluación como elemento de recoger
el impacto de los saberes en nuestro público objetivo, en nuestros estudiantes, en nuestros participantes de nuestra experiencia formativa, y asimismo el poder recoger la retroalimentación o el feedback de ellos para con nosotros en aras de mejorar las experiencias formativas. Bien, fíjense, para continuar un poco, sí quisiera mostrarles o compartir con ustedes algunos elementos, algunos ejemplos pues, de todo lo que hemos venido conversando en la tarde de hoy. Ahora bien, si en función a las estructuras, voy a mostrar dos ejemplos de estructura. Una que va orientada a poder atender una estructura modular para el diseño instruccional de unos clips de videos, que es esta que voy a mostrar a continuación. Entonces, fíjense, en este tipo de estructura, simplemente voy definiendo cuántas unidades se van a desarrollar en los clips de video, el nombre de cada unidad, el logro de cada unidad y cuántos clips de video se van a desarrollar para cada unidad. Entonces, por ejemplo, en esto tenemos esta unidad que tiene que ver con un curso de formación humana. Entonces, vemos que para este ejemplo hay 6 unidades y para cada unidad existen 3 clips de videos. Por otra parte, tenemos el tipo de estructura, bien sea para un video animado o un curso, una presentación tipo multimedia. Y en esta pues simplemente mostramos, bueno, las características del proyecto, el objetivo, la idea del contenido, y simplemente mostramos en una estructura jerárquica cuál es la cantidad de contenido que se va a desarrollar en este tipo de material multimedia. Bien, eso de cara a la estructura. De cara a los guiones, sí puedo mostrarles pues, 3 tipos de ejemplos. Vamos a continuar pues, con el tipo de guión para los tipos de diseño instruccional de clip de video. Pues la arquitectura que les mostramos tenía que ver con la arquitectura que le mostramos tenía que ver con la estructura modular por unidades. En este tipo de diseño instruccional es un poco más ágil, un poco más sencillo, porque de alguna manera simplemente aquí vamos orientando, como diseñadores instruccionales, vamos orientando al experto del contenido en cómo organizar y estructurar sus clips de videos. En este caso, este es un diseño instruccional para una unidad, para la cuarta unidad de una unidad. Por ejemplo, acá, bueno, ya el participante va definiendo, el experto en contenido va definiendo qué va a tratar en ese video, y básicamente nosotros como vamos a ir afinando el tiempo de duración de cada subtema de ese clip de video, y en imagen, pues algunas ideas, algunos preceptos que nosotros como diseñadores instruccionales podemos ir mapeando para que luego en la fase de postproducción el equipo de edición pueda tener mapeado, por ejemplo, hablando, emoción gráfica, es decir, que mientras el docente, el facilitador vaya colocando algunas ideas claves, bueno, ya vaya apareciendo alguna iconografía o palabras clave, incluso de lo que va relatando el presentador del video. Seguidamente, acompañado de este guión instruccional, va una presentación, una PPT, que sirve como insumo al equipo de postproducción para ver qué elementos van incorporando
en estas propuestas de video. Pero acá, que es otro ejemplo totalmente distinto, bueno, tenemos el nombre de la unidad, el tipo el temario que se va a tratar en la unidad, y pues ya en lo sucesivo se van colocando algunas ideas claves o imágenes referenciales para el momento de postproducción. Entonces va acompañado, ese guión instruccional va acompañado de este insumo en PPT para el momento de postproducción. Seguidamente, bueno, tenemos otro tipo de guiones, que bueno, aquí voy a mostrar uno que es una mezcla para un tipo de guión instruccional que bueno, en él hay elementos como por slide, ahí se puede ver la información por slide, y tenemos pues cuál es el objetivo del slide, el tipo de slide, la ubicación, alguna información para el diseño gráfico, el contenido que se va a tratar por slide y la locución. Entonces, este es un tipo de diseño instruccional bastante ágil, que de alguna manera se va concretando cuál es el resultado esperado por slide y los conjuntos de saberes que se van compartiendo, y bueno, diferenciar pues, los insumos que va en el contenido y la locución en sí misma. Luego que se elabora este guión instruccional, se transforma en lo que es el storyboard, lo que le comentaba anteriormente, que ya es la unión de esta propuesta instruccional con la propuesta gráfica, y pues pudiera quedar de esta manera. A ver, mostrarle este ejemplo. Y acá, pues este es para un formato de animación. Y pues acá ustedes podemos visualizar que ya en la parte del área de trabajo se ve cómo queda la composición gráfica con el contenido, y en la parte del bloque de notas se coloca la locución. Posteriormente este guión ya está validado, y bueno, con él una vez se puede pasar a la fase de animación. Entonces este es un tipo de guión de storyboard, que ya es la propuesta instruccional con la propuesta gráfica. Y finalmente voy a mostrarles otro ejemplo de guión instruccional, bueno, que ya es la mezcla, pues es un storyboard que ya tiene la propuesta gráfica final, ya definida, que también es un poco más ágil. Pues en este tipo de diseño instruccional, fíjense que tenemos varios elementos. Primero, en el centro del área de trabajo tenemos ya todo lo que es la composición gráfica de, de, de la animación, de la presentación multimedia final que vamos a compartir. Por otra parte, tenemos en la parte lateral, tenemos una barra donde van describiendo qué tipo de escena es y las acciones que van a desarrollar, es decir, el cómo van a interactuar los distintos elementos de la composición gráfica al momento de la animación. Y en la sección de notas de la presentación tenemos la locución. Y así pues se prevé los distintos slides para cada uno de los slides. Tenemos los diversos elementos que forman parte de la composición gráfica, la escena, las acciones, que básicamente es cómo van a interactuar todos los elementos que forman parte de la composición gráfica, y la locución. Y finalmente este guión instruccional lo cerramos con unos ejercicios interactivos. Para efectos de este proyecto que se desarrolló, los ejercicios interactivos pasaban por unas preguntas de selección. Entonces, entre la pregunta de selección, bueno, ya se le manda el feedback al participante, si es correcto, el feedback es correcto en cada caso, en el cual invito también a volver a intentar
realizar la actividad. Entonces son algunos de los elementos que forman parte algunos de los elementos que forman parte del momento de poder realizar una propuesta de diseño instruccional para entornos virtuales de aprendizaje. Es decir, que todas nuestras propuestas de actividad se aterrizan en la construcción de materiales o de recursos que compartimos con nuestros usuarios en un entorno virtual. Ahora bien, ciertamente con muchos compañeros nos surge la duda, mira, nosotros somos educadores, somos facilitadores y en esta rama muchas veces se suele trabajar en equipo, porque por una parte está el experto en contenido, está propiamente el diseñador instruccional, seguidamente está el diseñador gráfico que nos apuesta y apoya con la construcción de las propuestas gráficas, diseño de personajes, escenografía, iconografía, entre otros. Pero sin embargo, hay una gran cantidad de herramientas libres que nos pueden favorecer a nosotros el poder hacer unos diseños instruccionales bastante ágiles, bastante completos. Voy a compartir pantalla nuevamente. Sí, a ver, tenemos por acá Frepi, a nivel de sugerencias, una página, bueno, que en su versión libre, que en su versión paga también, pero a través de ella podemos tomar una diversidad de recursos como vectores, iconografías, entre otros que forman parte de ella. Es decir, vectores, fotos, iconos, bueno, en sus versiones. Hay una versión libre, hay una versión privativa, pero puede ser de provecho para todos. Asimismo tenemos Flacticon, que es una gran herramienta en la cual yo suelo tomar mucha iconografía tanto para mis presentaciones, que asimismo tenemos una página que se llama Storyboard, que en ella también podemos, al acceder a ella en su versión libre, podemos tomar como referencia una gran cantidad de escenarios, personajes, inclusive infografías que se encuentran en ella y bueno, pues podemos sacar una cantidad de provecho. Y finalmente, el poderle sugerir algunas herramientas web que permiten pues, la parte de diseño instruccional y pues también desarrollo, como el Maker, que podemos crear algunos videos animados, así como Animatron, el Genially, que es una gran herramienta web para poder desarrollar presentaciones multimedia, ejercicios interactivos, ejercicios gamificados, y finalmente el Photon, que también es una herramienta en la cual podemos realizar presentaciones multimedia para nuestros participantes de nuestros diversos escenarios formativos. Existen otras herramientas formativas, en este caso el artículo, el Storyline y el Domino, que son herramientas de autor que nos permiten realizar cursos e-learning. Bien, si existen de momento algunas preguntas o inquietudes, por favor, me las hacen, con mi compañera, me las hacen mencionar para poder tener ese espacio de feedback y de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, David. Sí, justamente tenemos aquí preguntas y algunos comentarios que han ido compartiendo durante su ponencia. Te traslado la primera pregunta que nos hace llegar Ángel Crobeto. Dice, el profesor virtual quiere hacer tiene que hacer su propio material educativo, debe conocer el diseño gráfico y audiovisual. Fíjate, no.
Fíjate, a nivel de desarrollo no, pero a nivel de un poco de conocer tipología de estilos, combinación de colores, sería interesante que pudiéramos, que un docente tenga conocimiento de ello. Entonces, no al momento de desarrollo, porque ojo, diseñar una iconografía, diseñar un personaje, no es tan sencillo, pues existe el diseñador gráfico que es experto en ello. Pero sin embargo, también muchas veces dentro de los escenarios formativos que tenemos muchas veces, el equipo suele ser muy reducido, pues entonces muchas veces por eso es que hago colación, es decir, si en nuestros instancias donde vamos a desarrollar algunas propuestas multimedia no contamos con una figura de diseñador gráfico, existen algunas herramientas libres de las cuales podemos tomar algunos insumos. Ok, fíjate, por aquí hay, mientras tú me ubicas la otra pregunta, aquí hay una pregunta, me parece muy interesante, que me dice Angélica Marinos. ¿Qué tipo de profesionales necesito, qué profesionales necesito para un equipo de desarrollo instruccional? Un Eh, equipo de ba- desarrollo. sí, básicamente el experto en contenido. Necesitamos para poder desarrollar un curso virtual, necesitamos el experto en contenido, que bien puede ser un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un médico, la persona que de alguna manera tiene la concepción de los saberes. Por otra parte, necesitamos el diseñador instruccional, que es quien acompaña al experto en contenido en un poco hacer más ágil y digerible los objetos de aprendizaje para los participantes. Y finalmente, si existe pues la gran cantidad de recursos, necesito pues de un diseñador gráfico, un diseñador gráfico multimedia que pues que con él se realice todo son la propuesta gráfica, personajes, iconografía, escenarios y la parte de desarrollo que tengamos mapeada. Si es una animación, bueno, que tenga conocimiento en After Effects, si es edición de video, que maneje el Adobe Premiere, si es un ejercicio interactivo, bien, que se tenga conocimientos en artículos de Storyline u otra herramienta de autor. Sí, el mismo Ángel pregunta qué herramientas hay para que los estudiantes realicen actividades colaborativas. Herramientas, herramientas colaborativas. Depende del tipo de colaboración, de ejercicios que queramos realizar, porque realmente poder realizar una actividad colaborativa, puedo utilizar bien sea el Office 365 de Microsoft o el Drive de Google, dependiendo de la intencionalidad pedagógica que deseo, poder definiendo qué tipo de interacción, qué tipo de colaboración que deseo con mis participantes. El mismo Teams, el Teams es una herramienta, un gestor de equipo que permite tener trabajo colaborativo con mis participantes de cualquier experiencia formativa. Eh, Carlos, bueno, hace un comentario, ¿no? Hay herramientas que no requieren tener experiencia como diseñador gráfico o audiovisual, ¿no? Sino que hay que tener más bien disposición para poder aprender y la creatividad de antemano y tener, bueno, es lo que señala Carlos. Sí, sí, en efecto, totalmente de acuerdo con Carlos. Fíjate, Carlos, yo hasta hace, digamos, 3 años, o hace 3 años, no manejaba el storyline, porque me dedicaba más solamente a la parte de diseño instruccional. Hace 3 años tuve una consultora donde implicaba que no solamente era diseño instruccional, sino que también tenía que hacer desarrollo. Y pues me empecé familiarizando con la herramienta y me ha gustado y pues de alguna manera coincido contigo que para este tema de diseño instruccional lo que hay que tener pasión por lo que haces. Si tú sientes pasión por lo que haces, vas a atreverte a innovar, a crear, a soñar y a establecer recursos y nuevos recursos y recursos o cursos de alguna manera más atinados
a la realidad de los participantes. José Dávila nos pregunta, ¿bajo qué modelo de diseño institucional se va a trabajar en el PUC? Nosotros, bueno, como les comenté anteriormente, existen una gran cantidad de modelos de diseño institucionales. Vamos a tomar el enfoque de ADI, de alguna manera porque es el más ligero, es el más accesible. Ciertamente, existe, dentro del ADI existe su adaptabilidad. Obviamente, posteriormente al surgimiento de han surgido algunas variaciones. Por ejemplo, el ADI era en forma escalonada y de alguna manera, hasta no culminar una fase, no se podrá continuar a la siguiente. Sin embargo, en la concepción de este mismo enfoque se hace de manera cíclica, de tal manera que se pueda repensar, remejorar y hacer una mejora continua de los procesos. Y obviamente también al ADI se le ha hecho como unas reformulaciones de incluirle dos fases. Ante la fase de análisis, una fase de planeación, que es un poco de pensar cuál es la meta, incluso el presupuesto, esa fase de planeación del proyecto. Y finalmente, una fase al final, después de la evaluación, se le ha agregado o añadido una fase de mantenimiento, o sea, el cómo en esta fase hacer mejoras continuas a los recursos o procesos desarrollados. Existen, ojo, a pesar de que trabajemos el enfoque ADI, se va a tratar o se va a mencionar los diversos enfoques y diversas metodologías de diseño institucional que existen. De tal manera que también el usuario, mira, se sienta muy cómodo. Mira, para este momento, no sé, para este proyecto, a mí me es favorable trabajar con el Azure, o me parece, o si voy a trabajar un proyecto educativo de aula, me parece un poco más atinado de poder tener mi enfoque de Icarei. Entonces, a pesar de que profundicemos un poco más en ADI, vamos a hacer un mapeo de las diversas metodologías o de las más relevantes en el área de desarrollo instruccional. Inclusive, hay metodologías propias, es decir, yo puedo tomar elementos de diversas metodologías y definir o articularlas y definir una propia con la cual yo me sienta mucho más cómodo. A ver, dentro de un entorno virtual de aprendizaje, y aquí quizás nos separamos un poco del tema del diseño del objeto, para la evaluación formativa, básicamente podemos utilizar foros, tareas, wikis, glosarios, cuestionarios, como herramienta, o perdón, como actividades que favorezcan ese proceso de que el estudiante pueda ir mirando los avances y estancamientos en el proceso de aprendizaje. Y pues de alguna manera ya sumativa, poder desarrollar algún cuestionario final, pues. Un cuestionario final donde sí de manera sumativa, lo que queremos validar los saberes. También podemos hacer ejercicios interactivos con algunas herramientas de autor que bien, en función de la dinámica del mismo, puede considerarse como formativo o ya como sumativo. Bueno, gracias con todos. Sí, en efecto, como les comentaba, este es un tema bastante amplio que tiene mucha vigencia y puede ser es un área del cual cada día nos enamoramos más y cada día apostamos más por ofrecer trabajos o experiencias formativas, no solamente, reitero, en educación formal, sino también en el área no formal dentro del Departamento de Recursos Humanos, en lo que es capacitación del talento humano. Bueno, muchas gracias por todos y pues nos esperamos. Muy buenas noches con todos.